Veamos ahora unos conceptos que no se veían en los procesos discretos. Empecemos por una variable aleatoria. Esa variable aleatoria la vamos a llamar t sub i y representa el tiempo que el proceso markoviano dura en un estado i antes de pasarse a otro cualquiera. Basta con que abandone el estado i. Es como la capacidad de aguante que tiene el proceso markoviano cuando está en el estado i. Entonces, esa variable aleatoria la vamos a llamar T mayúscula sub i. Por supuesto que esa variable aleatoria es distinta para cada i. Por ejemplo, si los eventos o los estados son estar sentado y estar parado, pues el tiempo que uno dura parado es distinto al tiempo que uno dura sentado antes de hacer otra cosa distinta a estar parado o a estar sentado. Entonces, espero que haya quedado claro por lo menos la definición de lo que representa la variable t sub i. Miremos ahora dos definiciones que son equivalentes. Decir que t sub i, acuérdense que ya definimos lo que era la variable t sub i, que era la capacidad de aguante del proceso markoviano en el estado i, es mayor que t, es exactamente lo mismo que decir que x de t' para todo t' entre s y s más t es igual a i. Miren que si le ponemos números es más sencillo. Si yo digo, ¿cuál es la variable aleatoria que explica la probabilidad de estar sentado más de 10 minutos? Eso es lo mismo que decir que en cualquier punto entre 0 y 10 minutos yo estuve sentado. ¿Cierto? Si yo me aguanté sentado más de 10 minutos, quiere decir que entre 0 y 10 minutos, en cualquier punto, en el minuto 1, en el minuto 2, en el minuto 3 con 7, yo estuve sentado. Ahora dirán ustedes, pero ¿y para qué enredarnos la vida con dos definiciones de lo mismo? Pues porque unas veces se utiliza la primera y otras veces la segunda según la demostración matemática de interés. Miremos ahora lo que se desprende de la propiedad de la estacionariedad. Acuérdense que ser estacionario quiere decir que no importa dónde esté parado yo en el tiempo. Miren lo que está en la parte de encima de la flecha. La probabilidad de que x función de s más t sea j, o sea que en el punto s más t del tiempo yo esté en el estado j, dado que en el punto s del tiempo yo estaba en el estado i, es una constante para todo s. Por supuesto, como habíamos dicho, depende de i, depende de j y depende de t, pero es independiente de s, es independiente de dónde esté parado uno en el tiempo. Entonces si eso es independiente de dónde esté parado en el tiempo, entonces la probabilidad de que t sub i sea mayor que t más s, dado que t sub i es mayor que s, es igual, si yo hago s igual a 0, a la probabilidad de que t sub i sea mayor que t, dado que t sub i es mayor que 0. Y miren que ahí dice que es igual a la probabilidad de que t sub i es mayor que t y se quitó el hecho de que se dé el t sub i mayor que 0, se quitó la condición. Claro, porque t sub i siempre es mayor que 0, porque vamos a suponer que como nos estamos moviendo en el tiempo, lo empezamos a contar con posterioridad al punto 0 del tiempo. Esa propiedad que acabamos de ver se conoce como la falta de memoria o pérdida de la memoria. Los procesos estocásticos de tiempo continuo pierden la memoria. ¿Qué quiere decir que se pierde la memoria? Miren, ahí está la definición. Lo que eso quiere decir es que el tiempo que falta para que se haga una transición fuera del estado, de cualquier estado, fuera del estado I, acuérdense que la variable t sub i es la capacidad de aguantarse en un estado I, es la misma independientemente de cuánto tiempo haya pasado. Entonces, por ejemplo, si yo llego y les digo a ustedes, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo me aguante parado si me aguanto, si llevo 10 minutos parado? O la probabilidad de que
me aguante parado, dado que llevo 40 minutos parado. Esta probabilidad, esta estacionalidad, lo que me dice es que las probabilidades son iguales. Entonces ustedes podrán arguir, no, eso no puede ser igual, porque si yo llevo 40 minutos parado, la probabilidad de que me aguante parado tiene que ser menor porque yo me empiezo a cansar. Ah, no, eso simplemente lo que quiere decir es que ese estado, aguantarse parado, no es marcoviano estacionario, pero hay procesos que sí son marcovianos estacionarios, o sea que pierden la memoria. La probabilidad de que yo dé un salto es independiente de cuánto tiempo ha pasado y yo he permanecido en ese estado. Eso se conoce como la pérdida de la memoria. Eso es muy utilizado en teoría de colas, porque acuérdense que la teoría de colas es un caso de procesos estocásticos marcovianos, estacionarios, continuos. Si yo les digo a ustedes, la probabilidad de que una persona se demore en una caja para que la atiendan más de 10 minutos, dado que acaba de llegar a la caja o dado que ya lleva 10 minutos en la caja, ¿es la misma o no? Uno creería intuitivamente que no, porque si lleva 10 minutos en la caja, pues ya le han pasado algunos artículos y uno esperaría que se demora menos. Sin embargo, si el proceso del tiempo de permanencia en una caja es marcoviano, estacionario, continuo, esa probabilidad tiene que ser la misma. Eso es la pérdida de la memoria. No importa cuánto tiempo ha pasado desde que yo incurrí en el estado, la probabilidad del futuro es independiente de cuánto tiempo ha pasado. No existe sino una variable aleatoria continua que tiene la propiedad de perder la memoria, y esa variable aleatoria es la exponencial. Es la única continua. O sea, si a uno le dicen, vea, este fenómeno pierde la memoria, donde la pérdida de la memoria es lo que acabamos de definir, es exactamente lo mismo que se le dijeran, ese fenómeno sigue una variable aleatoria continua exponencial. Existe otra variable que pierde la memoria, pero es discreta, que es la geométrica, pero continua no hay sino una, que es la exponencial. ¿Cómo es la variable aleatoria exponencial? Pues eso se encuentra en cualquier libro elemental de estadística. Acuérdense que las variables continuas no se definen asignándole probabilidades a los eventos como se hace con las discretas, sino que se definen por medio de una función que se conoce como la función de densidad. La función de densidad no son probabilidades, la función de densidad es densidad, qué tan densas son las probabilidades, pero no son probabilidades. Entonces la función de densidad de la exponencial es Q e a la menos Qt. Esa Q que aparece dos veces es la misma Q y es el inverso de la media. Miren que dice que tiene media 1 sobre Q. ¿Cómo sabe uno que la media es la exponencial? Pues no, sino va a ser la integral del primer momento, que también está en cualquier libro de estadística. Entonces, la exponencial se caracteriza o se define por la función de densidad Q e a la menos Qt con un parámetro Q que es el inverso de la media. Miren que el análisis dimensional de Q me muestra que tiene unidades de frecuencia, porque en E a la menos Qt, ese menos Qt debe ser un número puro, por ser un exponencial. Y si t es tiempo, pues Q tiene unidades de 1 sobre tiempo, el inverso de tiempo, o lo que es lo mismo, veces por unidad de tiempo, y eso es lo que se conoce como frecuencia. Si yo integro la función de densidad entre cualquier par de valores, me da la probabilidad de caer entre ese par de valores. Entonces, acuérdense que la función de densidad no son probabilidades, las probabilidades se obtienen integrando la función de densidad. Si yo le integro entre 0 y t, uno de los límites es 0, esa probabilidad se conoce, o sea, la de que t sub i sea menor que t, o sea, que esté entre 0 y t, se conoce como la acumulativa. No es sino hacer esa integral, que es muy sencilla, y eso me da 1 menos e a la menos qt. Para t mayor o igual que 0, la exponencial está definida para valores de t mayores o iguales que 0. Entonces miren que hasta ahora podemos decir que
tenemos ya dos formas de caracterizar la exponencial. Es la función de densidad, la variable aleatoria que tiene como función de densidad QE a la menos QT, o es la variable aleatoria que tiene como función acumulativa, o sea, probabilidad de que T sub I sea menor o igual que T, 1 menos E a la menos QT. Definamos ahora un concepto nuevo, una probabilidad que la vamos a llamar P sub I J. No tiene la T que habíamos definido antes. Antes habíamos hablado de P sub I J de T, que era la probabilidad de que si yo estaba en el estado I, en el punto T del tiempo, estuviera en el estado J. No, esto es simplemente la probabilidad de que si yo estoy en el estado I, el próximo cambio de estado, el próximo brinco a otro estado, sea al J independientemente del tiempo. Sea que me vaya a brincar del I al J dentro de una hora, dentro de media hora, dentro de 2 horas. No, a mí lo que me importa es que voy a dar un brinco del I al J, sea cuando sea, no importa el tiempo. Ese concepto, ese P sub I J, sin el función del tiempo, tiene las dos propiedades que se enuncian a continuación. Primera, P sub I es cero. Claro, porque eso es una contradicción. P sub I J es la probabilidad de pasar de un I a otro distinto. Ah, y otro distinto que es el mismo. No, es que eso es imposible. Usted no puede ser distinto y ser el mismo. Entonces la probabilidad de pasar de un I a otro distinto que es el mismo, porque sería el mismo, porque su índice es el mismo, es cero. Y la segunda propiedad dice que si yo arranco de cualquier I, esto es válido para cualquier I, para el primer subíndice, la sumatoria de P sub I J variando J sobre todos los estados es 1. Pues eso se sigue simplemente del hecho de que como los estados son mutuamente excluyentes y exhaustivos y yo los estoy recorriendo todos, esa probabilidad es 1 porque yo estoy recorriendo todo el espacio muestral, el conjunto de todos los eventos o el conjunto de todos los estados, y la probabilidad de todo el estado muestral siempre es 1.